Pues buenas tardes a todos y a todas. Una nueva jornada, esta vez sobre el dolor, las enfermedades reumáticas en la infancia. El programa de hoy tiene algunos cambios. Empieza la jornada el profesor Jordi Martí con su conferencia. Después tendremos una mesa redonda en la que participará Ana Castro, que también es profesora de secundaria y madre. Y en lugar de Marina tenemos a Irene Garrote, que convive con la AIJ desde bien pequeña. Participará también el profesor Jordi Martín y moderará la mesa nuestra directora técnica y también psicóloga Patricia Planas. Y sin más dilación le paso la palabra a nuestra presidenta, Alessandra Torre. Adelante. Hola, muchas gracias, Xavi. Gracias a todos por venir y a pasar una tarde de sábado con nosotros. Para los que no conozcáis Reumas, reumas.org, que es el link de la página web, somos una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, para las personas que convivimos con enfermedades reumáticas, podamos normalizar la convivencia con nuestras propias enfermedades y seguir adelante con nuestro proyecto de vida. Cuantas más personas seamos en Reumas, más fuerza tendremos para hacernos ver y oír, por lo que os pido que os asociéis, por favor, para seguir organizando jornadas como por ejemplo esta y ser más fuertes. El día 20 fue el Día Universal de los Derechos de la Infancia y por eso hoy realizamos esta jornada sobre el dolor infantil y juvenil. Hoy hablaremos sobre el dolor, sobre ese síntoma que nos acompaña en las enfermedades reumáticas y en muchas otras, que puede llegar a ser muy molesto y discapacitante, afectando a todos los ámbitos de nuestra vida, al familiar, al laboral, al de ocio, al educativo, al psicológico. Ese dolor que es diferente según la persona y solamente cada uno sabe cuánto le llega a doler. Hoy hablaremos del dolor crónico, centrándonos en edades de las cuales no se suele hablar, como es en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, sin más dilación también doy paso al profesor Jordi Miró, director de la Cátedra de Dolor Infantil de la Universidad Rovira i Virgili. Y empezamos con esta jornada. Gracias a todos. Profesor Miró, si puedes conectar el audio y empezar a compartir pantalla cuando gustes. Sí, muchas gracias. Voy a intentar hacerlo. Zoom no es lo que habitualmente utilizo, pero voy a ver si esto funciona bien. Sí, creo que sí. Se está compartiendo, ¿verdad? Ahora. Perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Y antes de empezar, quiero expresar mi agradecimiento, como no podía ser de otra forma, a la Lliga Reumatològica Catalana por su invitación y a todos los que os habéis tomado la molestia de conectaros un sábado por la tarde para participar en este webinar. Los objetivos de mi intervención son fundamentalmente exponer de forma breve qué es el dolor y el dolor crónico para así poder explicar y justificar cómo debería ser el tratamiento, cómo debe ser el tratamiento del dolor crónico en población infantil y juvenil. También pretendo compartir a lo largo de mi presentación algunas reflexiones de qué podemos hacer para avanzar. Y al final me gustaría que os quedaseis al menos con una idea, y es que sí es posible mejorar la calidad de vida de los niños con dolor crónico, que sí existen alternativas para conseguirlo. Y precisamente ese es el motivo del título secundario de mi presentación y espero ser capaz de convenceros de que mejorar en efecto es posible. Así es que vamos a ello. Para empezar, vamos a empezar por definir qué es el dolor y el dolor crónico. El dolor, aquí presento la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, veréis que lo identifica como una experiencia sensorial y emocional. Esta definición, que podría ser mejorable, sin duda, al menos nos identifica muy claramente qué es de lo que hablamos cuando estamos tratando el dolor. Todos conocemos el dolor por propia experiencia, tiene sentido que sea así, esto es importante, esto es útil, luego veremos por qué. Pero el dolor, a pesar de que habitualmente todavía hoy
se le asocia a una experiencia estrictamente física, lo cierto es que es una experiencia extraordinariamente compleja que no solamente es física, sino que es emocional. En esencia, el dolor es aquello que se experimenta a nivel cerebral, en el sistema nervioso central. No es lo que sucede en la periferia. Decía, insisto, definir lo que es el dolor es realmente complejo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo ha definido así, pero sabiendo de esta complejidad ha añadido toda una serie de afirmaciones que vienen a acotar mejor este término. Vamos a verlas muy rápidamente, porque esto nos permite identificar claramente de qué estamos hablando y cómo debería ser el tratamiento, como antes exponía. El dolor es un fenómeno, es un acontecimiento personal, es intransferible, se puede informar de él, pero el dolor es algo muy subjetivo, es una experiencia subjetiva, es una percepción que está influida por distintos factores, físicos sí, sin duda, pero también psicológicos y sociales. Y estos factores son distintos entre las personas, pero también a la vez son distintos para una misma persona en momentos diferentes. De ahí la complejidad de esta experiencia. El dolor también, insiste la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es algo muy distinto, es diferente de la nocicepción. La nocicepción es el daño, la información sensorial que se transmite hasta nivel central, a nivel cerebral, donde allí sí se interpretará como dolor. Pero puede existir nocicepción, es decir, puede existir daño sin que exista dolor, y al revés también. Puede existir dolor sin que exista daño físico, al menos objetivable. También insisten en que las personas aprendemos qué es la experiencia del dolor. Por tanto, informamos, compartimos, sentimos ese dolor de forma distinta a través también de nuestras experiencias. Así pues, lo que cada uno de nosotros informa como dolor debe ser considerado como dolor. No debemos interpretar desde nuestra perspectiva aquello que otra persona informa como dolor, sino respetar el relato, la explicación de esa persona de aquello que está experimentando. Y si bien es cierto que el dolor tiene un papel adaptativo de protección de la especie, esto no quita que también tenga un efecto negativo, en ocasiones muy negativo, sobre el bienestar social y sobre la calidad de vida de las personas. La IAS también insiste en que el hecho de que una persona no pueda informar directamente, no pueda comunicar que está experimentando dolor, no quiere decir que esa persona no lo experimente. Y en este sentido estaban haciendo muy referencia concreta a la población preverbal, los niños que todavía no tienen la capacidad para hablar. Insisto, el dolor es una experiencia extraordinariamente compleja que tiene un valor biológico, adaptativo, de protección de la especie fundamental. Si no tuviéramos esta capacidad pues tendríamos problemas para continuar con nuestra vida. De hecho, los casos de insensibilidad congénita al dolor son escasos, pero muestran que en efecto el dolor es fundamental para preservar la especie, para preservar al organismo. Entonces la pregunta, o una de las preguntas importantes es, ¿cómo puede ser que una experiencia, el dolor agudo, que es de utilidad, de una gran utilidad para el organismo, se acabe convirtiendo en un problema, como es el dolor crónico, que no tiene ningún valor en ningún caso para las personas? Bueno, pues no tenemos la respuesta o una respuesta a esta pregunta, pero sí tenemos respuestas parciales. Y la respuesta parcial, el esquema a esa respuesta más o menos parcial sería la que estamos presentando en esta diapositiva. El dolor se cronifica fundamentalmente, insisto, por la interacción de estos múltiples factores físicos, que habitualmente veremos en las situaciones de dolor agudo, pero también por la configuración y por la contribución de otros factores, que les podemos llamar en términos genéricos como factores psicosociales. Por ejemplo, los pensamientos, las emociones, el mismo contexto en el que tiene lugar el acontecimiento físico. Todos estos factores influyen, interactúan para acabar provocando una experiencia
compleja como es la del dolor crónico y que, insisto, no tiene ningún valor para nosotros. No nos protege de nada, sino que lo que hace es interferir de forma importante en nuestra vida. Hace algunos años realizamos un estudio en el que, y aquí presento parte de los resultados de ese estudio, en el que preguntamos a un grupo internacional y multidisciplinar de expertos, personas con gran experiencia en el ámbito de la medicina, la psicología, la fisioterapia, la enfermería. Les preguntamos cuáles creían que eran los factores más importantes que eran responsables de la aparición del dolor crónico y de la discapacidad en los niños. Y fíjense lo que nos decían. Fundamentalmente identificaban factores de corte psicosocial. Solo el dolor, la intensidad, una intensidad alta del dolor, podían identificarlo como un factor, el único factor importante de naturaleza física en el desarrollo del dolor crónico y también de la discapacidad. Insisto, pues, la información que tenemos, los datos que hemos recogido a nivel internacional, ya no solo en nuestra población, señalan que el dolor es una experiencia compleja, insisto, en la que intervienen muchos factores y seguramente, al menos en el dolor crónico, los más importantes son los psicosociales. Y entonces, ¿cómo son los niños con dolor crónico? Seguramente muchos de los que nos están oyendo ahora tienen hijos en esta situación, niños jóvenes con enfermedades reumáticas que cursan con dolor crónico. Bueno, pues habitualmente, más allá de la intensidad de la intensidad alta del dolor y de que el dolor está presente de forma continua o recurrente, son niños que tienen problemas de corte psicológico. La depresión, la ansiedad, la ira son muy habituales. Tienen problemas de interacción con los compañeros. En ocasiones faltan a la escuela y esto tiene un efecto importante en cuanto al seguimiento y el seguimiento de los estudios. En ocasiones también nos dicen sentirse incomprendidos porque nadie entiende qué es lo que les está sucediendo, puesto que en muchas ocasiones resulta que no hay una causa física que justifique el problema de dolor. Y recordemos que, en general, el dolor es entendido como una experiencia física, aunque sabemos que esto no es cierto. Los niños además se sienten como una carga para sus familiares y cuidadores porque nadie encuentra cuál es el problema que subyace y tampoco nos encuentra fácilmente una solución. Pero el dolor crónico traspasa los límites de quien lo experimenta en primera persona y acaba afectando la convivencia familiar. Fundamentalmente los padres, los hermanos de estos niños y estos jóvenes también sienten los efectos negativos de este problema y no es extraño, es habitual de hecho encontrar a papás y mamás que nos expresan problemas de estrés precisamente por no saber cómo ayudar a sus hijos. Yo creo que como padre, de hecho, seguramente compartamos esta sensación de no hay nada peor que tu hijo esté experimentando dolor o algún otro problema y que no sepas, que no puedas buscarle una solución y ayudarle. Así que estas personas también se sienten alienadas en ocasiones y pueden incluso encontrarse con dificultades económicas para poder ayudar a sus hijos y esto puede acabar provocando en estrés, en problemas de relaciones de pareja, también en más de una ocasión. Entonces, siendo las cosas así, viendo que estas son las características del dolor, viendo que este es el impacto que implica en las personas, en los niños, pero también en sus familias, ¿cómo debería ser el tratamiento? Pues las guías internacionales lo que nos dicen es que el tratamiento tiene que ser intermultidisciplinar o multidisciplinar, que son conceptos que seguramente habrán oído en más de una ocasión. Y que estos tratamientos deberían estar basados, al menos eso es lo que nos dice la literatura, al menos eso es lo que nos dicen los datos que se han recogido, que se están acumulando, deberían ser tratamientos basados en lo que se llama técnicamente como principios cognitivo-conductuales. Que en esencia lo que buscan estos tratamientos es
ayudar a, quizás no tanto a eliminar el dolor, porque sabemos, por los estudios que hemos realizado, sabemos que el dolor cuando se cronifica es muy difícil que desaparezca. Por tanto, más que intentar hacer desaparecer el dolor, lo que intentamos es ayudar a estos niños y a sus familias a procesar de una forma distinta, a adquirir nuevas estrategias, a aumentar su eficacia y la confianza en poder llevar una vida mejor, y se entrenan estrategias específicas de cómo afrontar, de cómo relacionarse emocionalmente e intelectualmente con esta experiencia. Y los resultados de estos tratamientos, la verdad es que podrían ser mejores, pero la verdad es que son muy importantes tanto a nivel estadístico como a nivel clínico. Hay importantes mejoras no solo en el dolor, sino también en la calidad del sueño y la fatiga, que son dos factores que sabemos íntimamente relacionados con el impacto negativo que tiene el dolor en estas personas. El tipo de tratamiento o de la administración, el canal por el cual se administra el tratamiento no es tan importante como el hecho de cómo se configura el tratamiento. Por tanto, que sea autoadministrado utilizando aplicaciones móviles, de las que luego hablaremos, como administrado por un equipo de profesionales, no es en verdad lo más importante. Lo que es importante es esta configuración, decía, un tratamiento inter o multidisciplinar basado en los principios cognitivo-conductuales. Y los efectos positivos se observan en diferentes tipos de problemas de dolor, como apunto en esta diapositiva, en la migraña, sin duda, en el dolor abdominal, la fibromialgia y en la artritis juvenil. Entonces, llegados a este punto, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudar? Llegados a este punto, quería decir, quizás algunos nos podríamos preguntar si los problemas y las principales necesidades son conocidas y, sobre todo, si existen tratamientos que dan buenos resultados, entonces, ¿por qué estos tratamientos no están al alcance de todos? ¿Por qué mi hijo o mi hija no recibe esta atención? Sin duda tenemos un grave problema, y es que, a pesar de lo dicho hasta ahora, el dolor crónico infantil sigue siendo un gran desconocido, seguramente porque está escasamente investigado y habitualmente está infratratado. Entonces, siendo así las cosas, ¿qué podríamos o qué deberíamos hacer para mejorar? Aquí vienen algunas reflexiones. De forma breve, porque tampoco no tenemos mucho tiempo para desarrollarlas, pero para mejorar, mi posición sería que deberíamos procurar que el dolor importe, que sea visible o que sea más visible, que se entienda y que mejore. Que importe. Para que importe, bueno, pues para empezar, podríamos empezar por intentar erradicar el mito de que el dolor desaparece cuando uno se hace mayor. Eso no sucede. De hecho, uno de los factores predictores más importantes de experimentar problemas crónicos de dolor en la edad adulta es haber experimentado, haber sufrido dolor, un dolor maltratado cuando se es adolescente, cuando se está niño. Los datos que tenemos para España indican que 1 de cada 3 niños, fundamentalmente niñas, está experimentando problemas crónicos de dolor o de dolor recurrente. Hay más de 100.000 niños y jóvenes con problemas graves de discapacidad, y más del doble están en situación de riesgo. Es decir, no es un problema menor en absoluto. También podemos intentar que sea visible, promoviendo que hayan evaluaciones estandarizadas, es decir, utilizando instrumentos que sabemos que aportan información válida y fiable. Antes nos podíamos intuir que todavía no teníamos esta información. A estas alturas, el dolor debería ser evaluado de forma general en los hospitales, como lo que se suele llamar como la quinta constante vital, y para ello tenemos estrategias, herramientas suficientemente válidas, sólidas y fiables. Debemos conseguir que el dolor se entienda mejor, y para esto es imprescindible invertir y promover la investigación. La investigación, los recursos que se dedican a la investigación son extraordinariamente escasos, no solo en España, sino a nivel internacional. Y aquí comparto datos de 2 de los países que más dinero dedican
a financiar investigación en salud. Estados Unidos solo dedica el 1% al dolor, y de eso solo el 10% se dedica al dolor infantil. Así es imposible progresar, es muy difícil al menos. Y lo mismo sucede en Canadá. Si esto sucede en Estados Unidos y en Canadá, ¿qué creen que sucede en España? Pues algo muy parecido, algo muy parecido. Decimos analizar los datos del dinero que dedica el Ministerio de Sanidad a financiar proyectos de investigación, y fíjense lo que observamos. Para el dolor había poco más en de 2015 al 2019, había poco más de 3 millones. Para el dolor infantil, ningún euro se había dedicado. Y esto no es porque los proyectos, no es porque no se presenten proyectos de investigación en dolor infantil, se presentan. Y no es que no tengan calidad, que la tienen. Hay alguna otra cosa que sucede para que estos proyectos no se financien. Y si no hay investigación, insisto, es imposible el progreso, y sin progreso no podemos avanzar y aportar los tratamientos que esta población necesita. Decía, además de todo esto, de investigar, de sensibilizar, de formar, es importante que el tratamiento avance, es importante que el tratamiento esté disponible para las personas. Desgraciadamente, aunque hay tratamientos disponibles, lo cierto es que no siempre están cerca o son accesibles. Por eso, las aplicaciones móviles, lo que aquí en esta diapositiva apunto como la mHealth, que sería la salud móvil, es un gran aliado. Por eso se extienden las aplicaciones móviles, una alternativa que durante el confinamiento que el confinamiento ha ayudado a potenciar. Hay muchas aplicaciones específicas para el dolor, aunque muy pocas de ellas han sido sometidas a estudios científicos rigurosos. Así es que, si optan por esta vía, utilizar las aplicaciones móviles para ayudar a sus hijos, a sus seres queridos, para tratar el dolor, para adaptarse al dolor, para mejorar el manejo del dolor, si optan por esa vía, sigan las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Y ante la duda, mejor es preguntar. En la Cátedra de Dolor Infantil de la Universidad Rovira i Virgili hemos creado una aplicación para ayudar a las personas con fibromialgia que han demostrado muy buenos resultados en los estudios que hemos realizado. Y seguimos trabajando en otras aplicaciones y confiamos que estarán disponibles pronto y, sin duda, de forma gratuita. Pero si las aplicaciones no son lo suyo y tienen la posibilidad de venir hasta Reus, en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus tenemos un programa de tratamiento que hace casi 15 años que funciona con muy buenos resultados. Es un tratamiento que es gratuito y está abierto a todos los niños y jóvenes entre 8 y 18 años con dolor crónico que lo necesiten. Son 10 sesiones presenciales de 1 hora de duración, y si están interesados o precisan de ayuda, se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece en esta diapositiva o directamente conmigo, mi dirección de correo electrónico. Este es un tratamiento presencial, pero también estamos trabajando para facilitar que este tratamiento sea posible, sea accesible de forma no presencial en un futuro no muy lejano. Y ya para resumir, ¿qué podemos hacer para avanzar? Bueno, pues resumiéndolo mucho, trabajar en estos ámbitos. No existe una solución rápida, pero sí que tenemos identificadas las áreas en las que es preciso actuar para mejorar. Y muy importante, el progreso requiere de la colaboración de todos, de los investigadores, de los clínicos, de los gestores sanitarios, pero también, y de forma significativa, y antes, de alguna forma, antes de mi intervención se venía a hacer referencia a esta, de forma significativa, insisto, de las personas que sufren directamente el problema y de su entorno. No podemos esperar que las cosas cambien porque sí, porque el problema lo merece o porque sea de justicia. Supongo que a estas alturas todos estamos convencidos de que las cosas no cambian porque sea justo que así pase. Las cosas cambian cuando la mayoría somos conscientes y estamos de acuerdo de la necesidad de que suceda. Y la palanca que puede provocar el cambio está ahí, accesible para todos, también y muy particularmente para la comunidad de niños y jóvenes y sus familias. Así es que, y este es mi ruego, ego implíquense.
porque mejorar sí es posible y ustedes pueden provocar ese cambio que precisamos y que buscamos entre todos. Mejorar sí es posible, espero que estén ustedes también de acuerdo conmigo. Y hasta aquí mi intervención ahora. De nuevo, gracias a todos los que os habéis conectado y, por supuesto, a la Lliga Reumatológica Catalana por hacerlo posible. Si en alguna cosa mi grupo o yo mismo os podemos ayudar, contad con ello. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y la dirección de la web de la cátedra, en la que, aunque no está muy actualizada estos días, podéis ver el tipo de cosas en las que trabajamos por si alguna de ellas os pudiera interesar o ser de utilidad. Hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muy interesante. Yo creo que han salido muchas cosas que podremos recoger en la tertulia que vamos a empezar ahora mismo. Le paso la palabra a Patricia, que será la moderadora. Adelante, Patricia. Hola, muchas gracias, Jordi, por tu exposición y bueno, empezamos ya con el más que un debate, un diálogo, ¿no? Creo que los invitados, los asistentes, podéis hacer también preguntas bueno, que iremos bueno, planteándolas, las iré planteando yo aquí a los tres panelistas que tengo conmigo y entonces será más fluido. De todas maneras, a mí me gustaría empezar con una pregunta para todos, ¿no? Para los tres, que sería una pregunta que a veces me hago, ¿no? Es el vivir con el dolor, porque cada uno de los tres a vuestra manera convivís con el dolor, ¿no? Tú, Jordi, porque te dedicas a la investigación y trabajas con niños y adolescentes con dolor, tú, Irene, porque lo padeces en tu propia carne cada día, y tú, Ana, pues porque tienes una hija, ¿no? con una enfermedad reumática. Entonces, mi pregunta para los tres es, ¿vivir con el dolor o convivir con el dolor te cambia como persona? ¿Qué podríais decir? Obviamente, Jordi ya nos ha explicado que sí que te cambia, ¿no? Porque hay una serie de efectos secundarios, pero como persona, ¿hace que te cambie tu concepto de la vida, tu manera de vivir, etcétera? Totalmente, bueno, empiezo yo. Totalmente. Al final, cuando vives con dolor crónico que te limita tanto la vida, porque como bien ha dicho el doctor Miró, te afecta a todos los aspectos de la vida, te cambia la forma de ver la vida. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? De vivir mucho al día. Si hoy me encuentro mejor, hoy voy a hacer lo que me apetezca, porque sé que quizá mañana o la semana que viene me voy a encontrar fatal y no voy a poder hacerlo. Y realmente yo he vivido mucho y he hecho muchísimas cosas por esto. Es que te cambia, te hace vivir realmente al día, ¿no? Que siempre decimos, vivamos al día, te cambia, sí. Jordi, Ana. Yo estoy de acuerdo con Irene. Yo tengo una teoría yo creo que hay tres tipos de días. Días que te comes el mundo, que no te duele prácticamente nada, esos hay pocos. Pero dices, hoy puedo hacer un montón de cosas. Días mediocres, que más o menos, y días que no puedes ni levantarte de la cama. Entonces, al final, yo intento acomodar mi vida a cosas o a ese tipo de días. Es decir, hay días que te toca estar en casa porque no te puedes ni mover, entonces, pues bueno, tienes un reducto de pelis o un libro que leer y demás, ¿vale? Y entonces, los días que estás súper bien sales, sabes que al día siguiente igual te duele todo, pero por lo menos dices, oye, voy a aprovechar y me voy a ir, pues yo qué sé, al campo, a la playa o lo que sea. Y entonces, de alguna forma, te vas adaptando tu vida a tu momento de dolor, ¿no? Y claro, eso no es fácil. No es fácil porque al principio dices, joder, pues tenía una fiesta o tenía un evento para ir a comer, pero es que no me puedo ni levantar de la cama. Porque al final vas, estás mal, los otros les das como pena, pues diciendo, ay, pobrecita y demás. Entonces, al final dices, pues mira, si no puedo ir, no puedo ir. Y las personas que te rodean y te quieren, al final lo comprenden. Oye, mira, hoy tengo un mal día, no puedo ni moverme, pues me quedo en casa y ya está. Pero también es verdad que los días que estás súper bien, que no suelen ser muchos, pero
los disfrutas. Yo por lo menos ya los disfruto mucho. Y luego pensar a largo plazo, yo estoy con Irene, nada, que va. Intentas organizar y intentas hacer viajes y tal, pero claro, hay días que dices, pues mira, hoy no me puedo ir de viaje, es lo que hay. Adaptar tu vida a tu dolor, ¿no? Y a tu enfermedad. Y eso es así. Pero, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Y Jordi? Bueno, por supuesto, el dolor te afecta de múltiples formas. Yo lo comentaba antes desde la perspectiva del investigador clínico, pero también como persona. Yo he vivido situaciones de estas, afortunadamente no tan graves como las que nos están explicando ahora Irene y Ana, pero sí veo lo que sucede con estos niños. Tenemos que pensar que a los adultos nos afecta sin duda, pero a los niños, estos niños están pasando por momentos en los que se está construyendo su personalidad, quiénes van a ser en el futuro. Y si en este proceso de construcción su situación es la de no puedo realizar cierta actividad, las personas me miran de una forma distinta porque no soy capaz de realizar no sé qué cosas o no puedo salir, bueno, en fin, no quiero extenderme, pero podemos entender todos que esto acaba afectando no precisamente de forma positiva la mayor parte de las veces. Por tanto, sí, el dolor influye en nosotros a todos los niveles. Y eso es lo que deberíamos intentar evitar, hacer prevención. Sabemos que el dolor, decía antes, que el dolor es una experiencia que es necesaria para protegernos como especie, pero cuando el daño, no hay ninguna causa que explique, que justifique la presencia del dolor, ese dolor tendría que desaparecer. Y en eso estamos. Claro, porque Jordi, tú has dicho en tu charla, ¿no? Una cosa que me ha impactado, ¿no? Que es 1 de cada 3 niños tiene dolor crónico, ¿no? Supongo que aquí están incluidos todos los que este dolor crónico está asociado a una enfermedad como puede ser la reumática, ¿no? O como puede ser algún tipo de enfermedad que les provoca este dolor crónico, ¿no? Quiero decir, aquí estarían todos, ¿no? Los niños que tienen dolor crónico, ya sea porque está asociado a una enfermedad física que les provoca dolor, o a los que están bueno, esta causa física no está tan clara, ¿no? Sí, fijaros, estos son datos de lo que sucede, de lo que sabemos de lo que sucede en España, pero todos los estudios que se han publicado a nivel internacional señalan que entre el 20 y el 30% de la población infanto-juvenil tiene problemas crónicos de dolor. Y esto es una barbaridad. Sí. De hecho, fue la causa, buena parte de la causa por la que yo me empecé a dedicar a trabajar con niños. Mi formación era en adultos, yo nunca había pensado trabajar con niños, pero fue encontrarme con esta realidad tan importante que me decidió a tomar esta decisión. Y lo peor, si hay algo peor todavía, es que estamos viendo que hay un progreso, hay un aumento en la prevalencia del dolor crónico en la población infanto-juvenil. Y que no es poco, ¿eh? No es poco. Sí, no es una barbaridad, 1 de cada 3 es muchísimo. Bueno, hay una pregunta que hace Cristina Vidal, la leo directamente, creo que está dirigida a ti, Jordi, pero la podéis contestar todos, yo creo. Dice, ha dicho Jordi que el tratamiento lo empiezan con niños a partir de 8 años. ¿Es posible detectar el dolor crónico antes de los 8 años? ¿Cómo se puede detectar? ¿Y tiene sentido empezar tratamientos antes? Sí, se puede detectar y tiene sentido. Cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor. Claro está en que esto en ocasiones es muy difícil sobre el papel todo lo aguanta y es verdad que la teoría así lo plantea, pero no hay programas de tratamiento especializados para atender las necesidades de toda la población. Decía que 100.000 niños están con graves problemas de discapacidad. En España no hay tratamientos, no hay todavía programas de tratamiento especializados con los mismos recursos que sí existen para adultos. Hay 7 programas que yo conozca que trabajan en este ámbito, pero ninguno tiene los recursos para adultos. Así es imposible.
Por tanto, si no es posible en la atención especializada, lo que necesitamos es dirigir nuestra mirada a la atención primaria. Y en atención primaria, de nuevo, desgraciadamente, los profesionales no tienen la formación. Por no extenderme mucho, pero no hace poco acabamos un estudio en el que preguntamos a pediatras y médicos de familia que trabajan con esta población cuál era su formación y qué limitaciones podían tener. El 80% de los médicos de familia y el 86%, oír bien, el 80% de médicos de familia y el 86% de pediatras que trabajan con esta población nos decían que no tenían la formación suficiente. Si esto, que es la primera barrera, la trinchera, por así decirlo, para atender a esta población, no tiene la formación, ¿qué nos puede esperar? Pues esta situación, que hay muchísimos niños con estas necesidades que están sufriendo, aun cuando sabemos cuáles son los tratamientos que se tendrían que administrar, pero no lo podemos hacer porque no tenemos especialistas formados. Otra cosa que hemos hecho últimamente es ver cuáles son las horas que se dedican a la formación para el manejo del dolor en los profesionales sanitarios. Es alarmante. 86 horas en medicina, 86 horas en medicina de media en todas las universidades públicas y privadas en Cataluña. Así es imposible. Por comparación, en veterinaria son 106. Por comparación, bueno, en fin. Bueno, Irene, tú como paciente, y Ana, tú como madre, te pregunto, de una niña con una enfermedad reumática, ¿cómo se puede detectar el dolor en niños tan pequeñitos? Tú, Irene, tienes la enfermedad desde los 2 años, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo detectaban tus padres cuando tenías dolor? ¿O no lo detectaban? ¿Cómo era? Sí, yo, según me contaba mi madre, a mí me lo diagnosticaron con 2 añitos y claro, según mi madre yo me quejaba que me dolía el tobillo, pero decían que no sabía explicarme, que me veían cojear, que no andaba bien, que yo decía me duele, pero ni sabía explicar bien dónde me dolía, ni cómo me dolía, ni por qué. Fueron mis padres yendo a un montón de médicos hasta que al final, un poco por descarte, porque no encontraban el qué, pensaban que tenía un esguince, una torcedura, pero pasaba el tiempo y yo pues me seguía encontrando mal. Entonces yo tengo una tía, mi tía tiene artritis también desde pequeñita y claro, ya por descarte mi madre dijo, mira, por una situación familiar es posible que mi hija también tenga artritis y ya empezaron a investigar y lo vieron, pero no porque yo me supiera explicar, realmente yo era muy pequeñita y ni sabía qué me pasaba. Incluso hace poco volví a tener contacto con compañeros del colegio a través de un proyecto que estoy creando y me dijeron, ostras, ahora que eres adulta y lo explicas, puedo entender qué te pasaba, pero cuando eras pequeña yo sabía que estabas mal y no sabía el por qué y yo me di cuenta que yo tampoco sabía explicar qué me pasaba. Tampoco podía explicarle a mis compañeros qué me dolía, cómo me sentía. Es muy complicado cuando eres niño explicar algo tan abstracto y tan subjetivo como es el dolor. Por eso, mira, aprovecho para dar las gracias a Reumas y al doctor Miró por dar visibilidad al dolor, que es algo que nos afecta, como hemos visto, a todo y a todo el entorno. Y es algo invisible, realmente es invisible, pero que nos hace sufrir mucho. Gracias, Irene. Ana. Bueno, mi hija debutó con 17 meses, diagnosticada con 17 meses, y yo creo que está acostumbrada a convivir con el dolor. Pero claro, todo esto tiene una intensidad, ¿no? Lo que llaman el umbral del dolor. Hay esta escala que le enseñan si te duele un 4, si te duele un 6, si te duele un 8, ¿no? Y entonces, claro, cuando realmente dice, bueno, me duele un 8, es cuando me llaman del colegio y voy a buscarla y demás. Se tumba en el sofá y está ahí. Pero realmente convive con el dolor porque, como ella dice, yo el dolor lo tengo intrínseco, yo no recuerdo, o dice que no recuerda no sentirse sin dolor. Y lo cual también intensifica el umbral del dolor que tiene, ¿no?
Es decir, cualquier otro niño pues se quejaría por esto, ella está acostumbrada, digámoslo así, y entonces tira hacia adelante. Pero claro, yo creo que eso tiene su parte bastante negativa. Es decir, cuando tú te acostumbras a vivir con el dolor, es verdad que cuando te pasa algo que es mucho más grave, tampoco lo identificas como tal. Es decir, claro, si te rompes un hueso, claro, como ya me duele, pues me duele una cosa más, ya está. Entonces, claro, el umbral del dolor es alto. La teoría es, se supone, yo siempre considero que ya vivimos en el siglo XXI, si bajásemos ese umbral del dolor y conociera otra parte que es vivir con menos dolor, quizás identificaría más todas las dolencias. Entonces, claro, la idea es cómo convivir con el dolor, ¿vale? Pero que hay un umbral que dices, sí, puedo soportar mucho dolor, pero hasta qué punto es bueno que soporten dolor. Porque yo he estado con pediatras de, eso es súper bueno. Si no se queja por nada, eso es súper bueno. Pediatra de hace 15 días. O sea, nada, eso no pasa nada. Bueno, es que la artritis duele, pues déjala, ya está, yo ya lo lleva bien. A ver, no. Porque al final yo lo noto que no se concentra bien, que está cansada. No se lo digo yo, lo dice otra vez la doctora. No he visto niña más lenta. Dices, ya, y tienes todos los informes encima de la mesa. Pero claro, como dice Irene, como es normal, como no se ve, pues claro, nada, ella está allí. Pero es verdad que mi hija, por ejemplo, ni juega a fútbol, porque dice, si me dan un balonazo ya me duele, pues imagínate si me dan un balonazo, me duele más. Entonces no juega a fútbol, ni a básquet, ni nada. Limita su vida, claro, y se sienta ahí y habla con sus amigas. Pero claro, si yo estoy convencida de que si rebajásemos ese umbral del dolor, quizás tendría otro tipo de vida y haría otro tipo de cosas y se atrevería a hacer más cosas, ¿no? Porque nos pasa a nosotros. A nosotros nos duele la cabeza, hoy estoy fatal. Hoy no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Pues si nos pasa a nosotros como adultos, a ellos también les tiene que pasar. Pero claro, ellos, como dice Irene, no tienen esa capacidad de explicarlo. Mi hija te dice, no, pero bueno, me duele, pero no me duele las 24 horas del día. Me duele de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, o la rodilla me duele, bueno, pero me duele mucho más la mano. Entonces tú dices, te duelen varias partes del cuerpo y vas sumando dolor, dolor y dolor, ¿no? Entonces dices, bueno, hoy solo me duele la rodilla. Pues hoy vamos bien porque solo duele la rodilla. Pero si lo de la rodilla, la mano, el codo, vamos subiendo. Y yo reivindico el hecho de que es umbral del dolor, porque si podemos intentar rebajar el nivel del dolor, podemos tener mucho mejor calidad de vida, que se concentre mucho mejor. Yo voy a poner un ejemplo. Mi hija, por ejemplo, hizo un examen de naturales el otro día, sacó un 2. 6 días más tarde sacó un 8,5. La profe me llamó y me dice, no lo entiendo. Y dice, pues un buen día y un mal día. Entonces dice, es que dices, no te vuelves un genio en una semana, porque no es así. ¿Y cómo es posible que de un 2 a un 8? Pues has tenido un buen día y has tenido un mal día. ¿Más dolor o menos dolor? Claro, tú estás sacando, Ana, un tema muy, muy interesante, ¿no? Y que yo tenía anotado también para comentar, ¿no? Que es todo el tema y que el doctor Miró también ha comentado en su charla, ¿no? Que es todo lo que podríamos llamar como efectos secundarios al dolor, ¿no? Tú tienes dolor, pero ese dolor, vivir con dolor y estar con dolor todo el día, tiene una serie de implicaciones en tu día a día, ¿no? Tú hablabas ahora de la concentración, ¿no? El doctor Miró hablaba pues de la depresión, de la ansiedad, de la ira, ¿no? Bueno, falta de concentración, es que hay insomnio, ¿no? No duermes bien, no descansas bien, por lo tanto estás más cansado. Bueno, no sé si queréis comentar algo relacionado con todo esto, ¿no? Porque claro, esto se tiene que tratar también, ¿no? O sea, tratando el dolor se abarcaría todo esto, pero si no se puede controlar el dolor, pues bueno, habrá que ayudar a que todos estos efectos secundarios se minimicen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo quería comentar el tema de los problemas para dormir. El momento de la noche, cuando tienes mucho dolor, estás en periodos de dolor fuerte, son los peores, porque por la noche cuando te relajas es cuando más sale el dolor. Y claro, el no poder dormir y tener que seguir haciendo tu vida normal, para mí ha sido, sobre todo en periodos largos, de encontrarme muy mal, lo peor. Lo peor porque vienes de tu día a día, pues de ir al instituto, la universidad, el colegio, tienes que dormir, tienes que descansar para poder rendir al día siguiente, no descansas por el dolor, eso significa que al día siguiente no te encuentras bien, estás cansada, tienes más dolor porque no has podido descansar, tienes que estar todo el día en el colegio, como decía Ana, te tienes que concentrar, si tienes un examen ya apaga y vámonos. Y realmente el tema del insomnio es
Cuesta mucho, sí, sí, sí. Y yo lo señalaría. Sí, Yo en porque el caso del dormir, yo lo que noto mucho en mi hija, no sé si Irene en esto, la rigidez matutina. Aquello es una bomba. Sí. O Sí. sea, es que es como un cadáver que levantas de la cama porque su cuerpo es como si no sé. Y al principio dices, venga, porque te estás quejando. No. Sí. O sea, yo después de 10 años te puedo asegurar que ya no se queja ni nada. Es un cadáver. O sea, es levantar a alguien así, entre brazos, ¿no? Entonces empezar a funcionar, ¿no? Luego ya durante el día va mejorando, es verdad, pero la rigidez matutina es tremenda. Quizás viene porque no duermen bien, no lo sé, pero desde luego es uno de los puntos que les cuesta, por lo menos a la mía, muchísimo funcionar por la mañana. Pero Bueno, muchísimo. porque las enfermedades reumáticas, una de las características es que en reposo prolongado después hay mucha rigidez, por eso tenemos rigidez por las mañanas. Y yo recuerdo, y hago bromas con mi madre hablando de lo que comentaba Ana, claro, mi madre siempre me decía que por las mañanas era muy lenta, y tengo el recuerdo y siempre se lo digo, mamá, tengo un trauma porque me cogías de pequeña, me subías a la enfermera de la cocina y me daban desayuno, me decía, venga, que tenemos que ir al cole, ¿no? Y es verdad, yo por las mañanas es que no. Por mucho que mi madre me decía, venga, me costaba mucho, o sea que sí. Aparte, la mía no reacciona, le puedes decir lo que quieras, le puedes quitar lo que quieras, le puedes castigar con lo que quieras, pero nada, que su cuerpo no le sigue, o sea, además tampoco reacciona a decir, te voy a dejar, yo qué sé, sin Nintendo, ¿qué va? No, es que no puedes, el cuerpo no te... Ahora necesita un calentamiento, ¿no? Para ponerse en marcha. Después del reposo de la noche, es lo que comentaba Irene, ¿no? Que este tipo de enfermedades, tal. Bueno, os voy a hacer otra pregunta que creo que es para todos si también. Me permites, Sí, perdona, Jordi, sí. Bueno, yo quería añadir una cosita, y es que cuando decías en el tratamiento es importante esto, sin duda, pero sobre todo porque el énfasis no es tanto, al menos desde mi perspectiva y desde lo que nosotros hacemos, no es tanto el dolor como atender a la persona que tiene una enfermedad reumática y que además cursa con dolor. Entonces, si lo haces desde esa perspectiva, no tienes más remedio que atender a los problemas que tiene esa persona, que son el dolor, sin duda, pero también es la fatiga, y por tanto cansancio. el sueño. Es decir, que cuando yo estaba hablando antes del tratamiento multidisciplinar que nosotros realizamos, lo hacemos desde esta posición, desde esta filosofía. Atendemos a la persona que tiene estas necesidades y por tanto también nos adaptamos a sus características. Eso es imprescindible, si no estamos abocados al fracaso. Sí, esto está claro. El tratamiento multidisciplinar es fundamental, si no, no se llega a ningún sitio. Una otra pregunta que hace Ana Martínez, os la leo también, es: cuando tu hija tiene dolor, ¿cómo se gestiona emocionalmente? ¿Recomendáis quitar importancia o compadecer? Sé que lo mejor es decirle que la comprendes, pero ¿cómo la acompañas? Y que ellos entiendan por qué les duele. Se refiere a niños pequeños, entonces, para los tres, desde cada uno, desde vuestra perspectiva, porque creo que es una pregunta lo suficientemente interesante como para que podáis aportar cosas los tres. Bueno, yo depende de la edad. Yo como lo he vivido como Irene desde los 17 meses, depende de la edad. Y luego, de repente, cuando tú le vas explicando una cosa que te ha funcionado, imagínate, entre los 2 y los 4 años, a los 5 ya no te funciona, ¿no? Entonces, yo he ido aprendiendo con el paso a paso. Creo que depende mucho también de la personalidad de los niños. Entonces, si es niño o niña, si es más activo o menos activo. Yo intento que me explique cómo se siente y tal, pero muchas veces no son capaces. Yo estoy de acuerdo con Irene, no son capaces. O sea, por mucho que le digas, no, la escala esta, del 0 al 10, te duele un 8 y tal. Yo hasta los 7 años, 6, 7 años, yo a Erika no la comprendía, ¿no? ¿Cómo sabes que le duele? Pues por cuando le tocas la articulación, hace ¡ah! Entonces, claro, sabes, dices, tiene dolor. Sí, ¿no? Pero claro, es tampoco un poco crueldad, ¿no? Es decir, vamos a tocarte la articulación que ya te duele para decirme te duele o no te duele, ¿no? Entonces, depende de la edad. ¿Cuándo es capaz de comprender que vivir con dolor, bueno, que le va a tocar, pero que podría mejorar su calidad de vida o no?
yo ahora Erika empieza ahora, ¿no? Empieza a decir, bueno, pues ahora yo puedo gestionarse a sí misma, ¿no? Es decir, no juega a fútbol porque sé que me van a dar un balonazo y me va a doler más, ¿no? Pero claro, esto ha llegado a la conclusión ella misma. Yo no he ido al colegio y les he dicho, no quiero que juegue a fútbol. Claro, ellos también se intentan de alguna forma buscar sus canales para poder funcionar mejor, porque si no estarían todo el día sin hacer nada. Ella te dice, yo me pasaría el día en la cama sin hacer nada, porque así no me duele nada. Pero claro, es un pez que se muerde la cola, te tienes que mover, tienes que ir al colegio, tienes que, claro, entonces en la cama no me pasa de nada, ¿no? No, tampoco es eso, ¿no? Entonces es complicado. Yo considero que hay que entender al niño, hay que conocer cómo es personalmente el niño, si es muy activo, no es muy activo, si es niño o niña, ¿no? Y luego que que lo comentaba Irene, los compañeros es difícil que lo entiendan, porque claro, no se ve. Dices, tú estás bien, no te pasa nada. No, no tienes la cara torcida, no vas en silla de ruedas, entonces claro, no te pasa nada, ¿no? Es que es complicado. No sé qué pensará Irene, pero a mí me parece realmente complicado. Sí, a ver, yo lo que recuerdo cuando era pequeña y no me sabía explicar, mis padres era un poco, bueno, ir probando, ¿no? ¿Te duele? ¿Te hago un masaje con una pomada o te vendo la articulación o te pongo frío, te pongo calor, ¿no? Van probando porque yo tampoco no sabía explicarme, ¿no? Es lo que hablamos. Claro, a medida que ya vas siendo mayor, ya vas viendo tú qué te funciona y qué no te funciona. Entonces ya lo pedía yo, ¿no? Pues, pues me pones la esterilla eléctrica, por ejemplo. A mí el frío me sienta fatal, que a veces lo aconsejan para brotes. No, yo prefiero el calor, me va mejor. Pues ya pedía la esterilla caliente o un masaje, o a veces simplemente es quédate conmigo y vamos a ver una peli. Ya está, es simplemente eso. Pero yo creo que ir probando y sobre todo que los padres pregunten a los hijos y vayan preguntando, ¿esto te va bien? Que no den cosas por hechas, que los niños no interpreten no, soy yo el que estoy padeciendo el dolor, no me digas tú qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque yo sé qué es lo que me funciona o lo que no. Sobre todo es escuchar a los niños, esto te funciona, esto te hace sentir mejor, qué necesitas y hacerles pues eso, ¿no? Que sean ellos mismos los que vayan viendo cómo le afecta ese dolor y qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Al final, los niños, aunque sean niños, tienen la enfermedad y es la enfermedad quienes los limita en determinados momentos. No creo que necesitemos, no necesitemos tener limitaciones externas, que nos digan no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? O sea, los niños, aunque sean niños, ya ven hasta dónde pueden llegar. No, yo estoy de acuerdo, se limitan ellos mismos, ¿eh? O sea, sí. Mi hija, ya te digo, se limita ella misma. Ella llega a un momento que ya es decir, esto sí, esto no. Yo con el tema del deporte, por ejemplo, mi hija lo del deporte nada, cero. O sea, nada. Pero yo lo obligo a la natación. Para ella es un incordio. O sea, la natación es matarla. Es más, se le ha roto el radio, ha estado 3 semanas sin natación y era la mujer más feliz del mundo. Claro, porque 3 semanas sin natación, ¡qué guay! Entonces yo decía, pues a mí no me molaría nada tener el brazo escayolado, ¿no? Pero de alguna forma se busca, digamos, algo positivo de me he roto el radio, pero voy a estar 3 semanas sin ir a natación. Fantástico, ¿no? Entonces se van buscando sus propios... sus propias formas. Yo la verdad es que yo la llevo a natación porque considero que es un deporte que ella dice que no le duele tanto que darle una patada al balón, digámoslo así, por el patio del colegio o lo que sea, y que se mueve, porque es que si no, considero que es bueno que se muevan. Yo, sí, esta es la siguiente pregunta, Ana. Vamos a darle la oportunidad a Jordi, no sé si quieres aportar algo a la pregunta de esta madre. Sí, mira, es una muy buena pregunta. Sí. Lo son, pero está particularmente porque es habitual. ¿Qué hacemos como mamá o como papá? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi hijo? Bueno, pues, o a mi hija. Sí sabemos que la reacción de los padres es importante. De hecho, es uno de los factores predictores de la aparición del dolor crónico y de la discapacidad, la forma como reaccionan los padres ante la conducta de dolor de sus hijos. Y tan malo, lo que hemos visto es que tan malo es no hacer caso como hacer un caso en exceso. En el término medio está la virtud. ¿Y esto en qué consiste? Pues cuando te dicen que les duele, yo decía antes, creámoslo, porque es
él o ella quien verdaderamente puede decir que tiene un problema y nos lo tenemos que creer. Cuando antes, creo que ha sido Ana que comentaba que hace poco un pediatra decía que bueno, esto de la enfermedad reumática pues tiene que doler, no sé, algo así, ¿eh? Bueno, pues esto es fruto, desgraciadamente, de ese desconocimiento que yo decía antes y que los mismos pediatras nos dicen, ¿eh? No tenemos la suficiente formación. Los papás y las mamás se tienen que preocupar y tienen que acompañarles en este proceso. Luego es verdad que nos encontraremos que quizás no haya profesionales que estén preparados para atender esa necesidad, pero al menos los niños sabrán que se les escucha y que se les atiende, porque si no, lo que acaba sucediendo, y eso también tenemos datos al respecto, es que los niños callan, no dicen y acaban sufriendo en silencio. Y eso es lo peor que le puede suceder a una persona, pero a un niño en particular. Por tanto, y tú, Patricia, planteabas otra pregunta. ¿Se lo explicamos a los niños? Por supuesto que sí, adaptando a su capacidad de comprensión, a su desarrollo cognitivo, pero lo entienden, aunque sea un cuento. Hay cuentos para hacer esto y si no, los crearemos y en eso estamos también. Los niños tienen que entenderlo, pero también los adultos tienen que entender esta situación. Y los adultos, los papás y las mamás, reaccionamos en función de la información que recibimos. ¿Y cuál es nuestra información? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Los profesionales sanitarios. Si los profesionales sanitarios no tienen esa formación, los papás y las mamás tampoco no la tienen y los niños acaban sufriendo de esta falta de sensibilidad de la sociedad en general. Y esto quiero también enfatizarlo. No solo sucede aquí en España. Esto sucede en todas partes, en todas partes. Sí, yo, Jordi, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, me gustaría añadir, ¿no? Relacionado con esto que comentabas de los padres, que en Reumas hace años hicimos un estudio junto con el Hospital San Juan de Dios, en donde valorábamos un poco el impacto psicológico de las enfermedades reumáticas, ¿no? que tenían en los niños y en los adolescentes. Y bueno, y vimos una cosa que nosotros ya veíamos en la atención diaria con las familias, pero allí salió, ¿no? Manifiestamente en un estudio, y era que los padres normalmente sufrís más y lleváis peor la enfermedad de los niños que los propios niños, ¿no? O sea, los niños, pues bueno, al fin y al cabo se adaptan, ¿no? Y es lo que decías tú, Ana, que si, bueno, si puede ir en bicicleta, pues va, y si no, pues no va, ¿no? Porque él mismo sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cómo le duele y qué día tiene ese día, ¿no? Y entonces, bueno, es normal también, ¿no? Que los padres, pues bueno, no estamos viviendo en primera persona el dolor de nuestros hijos, por lo tanto, nos es un poco desconocido, y aparte está el agravante de que, ostras, de que todos los padres queremos tener un hijo sano, ¿no? Y nos angustia mucho todo lo que les pasa a nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, esto juega a veces un poco en contra nuestra, ¿no? Entonces, lo que decía Jordi de, bueno, ni una cosa, o sea, ni quitarle importancia ni compadecer, sino darle la justa importancia que tenga esto, es difícil a veces, pero hay que tender a esto y explicarles en cada momento lo que les pasa. Y luego también deciros, porque Jordi me lo ha hecho recordar, que en Reumas tenéis un cuento a disposición que explica, ¿no? Se llama Zuspi y Octopus, y es la historia de un niño que le diagnostican, en este caso, una artritis idiopática juvenil, pero bueno, que es equiparable a cualquier enfermedad reumática. Por lo tanto, bueno, lo pedís y se os dará. Y esto ha ayudado a muchas familias bueno, pues a explicar de una manera lúdica a los niños más pequeñitos qué es una enfermedad reumática. Y luego está la versión cómic, que es para los niños de más de 8 años, que también la tenemos, que es Aventuras en el Sáhara, creo recordar. Vale, voy a haceros otra pregunta relacionada un poco con lo que apuntaba Ana hace un momento, de Gerard. Es Gerard quien la hace y dice, bueno, actividades físicas que no sean de contacto, como la piscina, el yoga, pueden ayudar a tener un mejor control del dolor. Aquí todos estamos haciendo que sí con la cabeza. Bueno, si queréis aportar algo que os ha ayudado a vosotros, a tu hija, la piscina, Irene, a ti.
¿Qué? Bueno, en mi caso, claro, yo hace ya años que empecé. Al principio era lo que aconsejaban los médicos, nada de ejercicio, como mucho natación, pero nada de actividad física. Yo iba a hacer fisioterapia 2 días por semana y era todo ejercicios pasivos. Pero después me acuerdo que creo que fue a partir de los 17, 18 años cuando de repente dijeron, no, que hemos descubierto que la actividad física es imprescindible. Ahora tienes que hacer deporte. Y claro, yo dije, vale, claro, de golpe, digo, ¿qué tipo de deporte? Y la respuesta fue, no lo sé. Y claro, yo dije, vale, pues si tú no lo sabes, yo menos todavía que tengo que empezar ahora. Y me dijeron, ¿ves probando? Y he ido probando y realmente tengo que decir, porque lo siento, Ana, entiendo a tu hija, yo odiaba la natación también, pero he descubierto que lo que mejor me funciona es el yoga y yo llevo muchísimos años haciendo yoga porque a nivel físico me ayuda a mantener las articulaciones en forma, que no se me agarroten. También la musculatura es un ejercicio muy suave de bajo impacto. Y después también influye mucho la relajación. Y la relajación influye mucho en el dolor. Porque también cuando tienes dolor crónico te crea estrés crónico y el estrés al final es el pez que se muerde la cola. Y el tener, al hacer relajación, sobre todo de forma continuada, te ayuda a bajar el nivel de dolor, te ayuda a descansar mejor, a dormir mejor y a encontrarte mucho mejor. Sí, si me permitís, os leo el mensaje de Lucía que ha dejado en el chat, que dice, creo que es importante que encuentren el deporte que les gusta mucho. Lo vemos en nuestra hija, que ahora que encontró lo que le gusta mucho, está animada, aunque tiene dolor. Y la intentamos enseñar a manejar la intensidad de la misma actividad. Puede ser que no sea el deporte ideal desde el punto de vista de sus articulaciones, pero es el que a ella le gusta. Es un poco encontrar el equilibrio, ¿no? Entre un deporte que no sea de mucho impacto, pero que le guste, porque claro, si detesta la piscina, pues a lo mejor encuentra otra cosa que le guste más, Ana, no sé, y la puedes cambiar. Sí, yo lo he intentado, le pasé a gimnasia, pero... el yoga nada, el yoga también, íbamos a yoga las dos, aquello decía que le aburría muchísimo y nada de nada. Pero el patinete me salió mal porque se ha roto el radio. La bici, es cuestión de intentarlo. La marcha nórdica. Es cuestión de intentarlo, andar. Yo además vivo en Mallorca y tengo el paseo marítimo debajo y cuando hace buen tiempo te puedes ir con la bici, con los patines y demás. Es cuestión de intentar a ver qué es lo que les gusta y qué es lo que se les da mejor, ¿no? Es cuestión de intentarlo. Hay gente que le va muy bien el yoga como Irene, ¿vale? Yo, por ejemplo, no, yo soy de piscina. A mí me gusta la piscina, quizás por eso yo también llevo a mi hija, no sé, de 2x1, pero es verdad que mi hija no haría absolutamente nada. Quizás porque si lo hago me duele y es un pez que se muerde la cola. Es decir, si hago deporte me duele y no lo hago, ¿no? Pero sí, hay que buscar algo que se mueva y que les guste, que les guste. Sobre todo. Sí. Jordi, vosotros en vuestro enfoque multidisciplinar en este tratamiento que planteáis desde el hospital, está incluido, supongo, la actividad física, ¿no? Está incluido, sí, pero no está pautado. Es decir, que en este sentido hay recomendaciones de realizar ejercicio físico, pero está en sus manos, es decir, lo están explicando ellas, que cada uno busque qué es aquello que le puede tener más sentido, porque de hecho eso es lo que acabarán haciendo. Si les obligas o sugieres o propones la natación y la natación no está hecha para esa persona, pues no lo hará. En cambio, es importante. Sí. A mí una cosa que me ha funcionado muy bien, que yo no lo hubiese imaginado, en la Nintendo hay un juego que se llama el Just Dance y mi hija se pone en la Nintendo el Just Dance y esto es alucinante. Venga, pues... Entonces, yo nunca lo hubiese imaginado, porque digo, no se mueve ni queriendo. Y entonces le compramos el Just Dance y se pone ella a bailar con el Just Dance. No es un deporte, pero me considero que se mueve, ya con eso ya es suficiente y le encanta. Entonces, yo no sé si, porque son generaciones que están, bueno, que han nacido digitalmente hablando con una tablet, un móvil, los TikToks y demás, el TikTok, famoso TikTok, pero esto también ayuda. Entonces, le gusta, entonces puede parar cuando quiera, porque intenté llevarlo a una academia, pero la academia es 45 minutos, restrictivo, tal. Claro, a los 15 ya no podía más, ¿no? Pero
sí, se pone a bailar ella misma con el jazz dance. Y, oye, pues a lo mejor es ese el deporte que necesita tu hija, ¿eh? Y que que le motiva, ¿eh? Bueno, si os parece vamos a hacer, porque ya no estamos un poco fuera de tiempo, os propongo la última pregunta, y luego, pues bueno, cerramos, entre los cuatro un poquito, ¿vale? Un espectador anónimo que no nos ha dejado el nombre. ¿Es normal que últimamente estés triste por dentro, pero por fuera finges que estás bien? ¿Y que culpes a tu enfermedad porque te sientes un bicho raro en la escuela con tus iguales? La pregunta del millón, ¿eh? La pregunta del millón. Es completamente normal. Sí. Yo me acuerdo una vez que, bueno, estaba yendo a hacerme unos masajes y tal, por la propia enfermedad. Y estaba pasando yo una época bastante mala a nivel emocional y recuerdo que esta persona que me daba los masajes me dijo, bueno, tú lo que deberías hacer es quitarte esta máscara de sonrisa perpetua que tienes siempre y explicar realmente lo que sientes, ¿no? Es verdad, al final, si todos saliéramos a la calle con la cara de dolor que tenemos, no. Tienes que fingir muchas veces porque tienes que seguir haciendo tu vida al final. Y más que sentirte un bicho raro, bueno, sí que en la adolescencia puedes sentirte diferente, sí, porque ves que no llegas, no puedes seguir el ritmo de tus amigos. Entonces, claro, te preguntas, aquí es cuando empiezas a preguntarte el por qué. ¿Por qué tú tienes esa enfermedad? ¿Por qué tú te sientes como te sientes? ¿Por qué no puedes hacer el resto, lo mismo que hacen el resto de tus compañeros? Y para mí aquí fue cuando empecé a ser consciente de mi enfermedad y de lo que suponía la enfermedad. Claro, en una época difícil, ¿no? Que es la adolescencia, con una enfermedad reumática todavía más, ¿no? En un momento en que es muy importante ser igual a los demás pero bueno, nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, ¿eh? Bueno, si alguno más queréis contestar a esta persona que hacía esta pregunta. Yo creo que la escuela y el colegio súper importante. Yo cambié a mi hija de colegio por eso. Mi hija va a un colegio normal, pero hay una cosa que se llama el ala hueco, donde van niños con necesidades especiales. Y es importante que ella vea que, como digo yo, estás en un punto medio. No eres un vidente, es decir, no ves al 100%, no estás ciego, sino que estás en un punto medio. Ni estás tan mal como los ciegos, ni estás tan bien como los videntes. Entonces, yo creo en la equidad, es decir, hay niños que necesitan una serie de cosas y hay niños que necesitan otra serie de cosas. Y cuando ella, por ejemplo, ve que tiene niñas que están mejor que ellas, pero también hay niños que están peor. Entonces, la diversidad ayuda mucho. O sea, el hecho de, oye, pues mira, a ti te ha tocado esto, pero al otro le ha tocado lo otro, al otro le ha tocado lo otro. Y es importante que ellos se reúnan con gente que tenga su misma enfermedad o que tengan otras enfermedades, para que vean que no son bichos raros, como decían, ¿no? Y que pueden, o sea, sus sentimientos son así. Mi hija, por ejemplo, a veces se pone a llorar y no sé por qué. Entonces se pone a llorar y dice, ¿por qué lloras? Pues no lo sé, mamá. Y tiene 11 años. Y digo, ¿pero te ha pasado algo? Y entonces empiezas las preguntas. ¿Te ha pasado algo? ¿Te has roto algo? ¿Te duele algo? Y tal. Y dice, no, me pongo a llorar porque me pongo a llorar. Entonces, ni ellos mismos son capaces de explicar por qué se sienten así. Y que se sientan un bicho raro en la escuela, no sé quién lo ha preguntado, pero sí, mi hija sí. Tiene sus amigas, su grupo de amigas, pero no trata con niños porque dice que los niños son brutos. Así de claro. O sea, los niños son brutos y yo no hablo con ellos, pero que ni les habla, ¿eh? Pero luego tiene su grupo de amigas, su círculo cerrado de amigas y le va funcionando. Pero es verdad que la escuela puede llegar a ser en ciertas edades bastante cruel y difícil. Es así. Y en la adolescencia más, yo creo. Jordi, ¿quieres decir algo? El micro. Bueno, creo que hay poco más a añadir. De lo que han dicho ellas ya, ¿no? Ya lo han descrito. Sí, yo quería apuntar para esta última pregunta que, bueno, no sé si esta persona es socia de Reumas o no, pero que en Reumas puede encontrar los grupos de ayuda mutua que le pueden venir muy bien para, bueno, pues para sentirse más comprendida, más apoyada, más acompañada y mucho menos bicho raro.
Por lo tanto, yo le animo, si no lo ha hecho, pues que pida información y que se apunte a algún grupo de ayuda mutua que yo he visto con mis ojos lo bien que funcionan. Bueno, pues son y 43. Xavi me había dicho hay media, 40 como mucho. Si os parece, bueno, pues yo creo que se nos ha quedado el tiempo un poco corto. Pero bueno, así nos quedamos con el sabor ¿no? Con las ganas de más y haremos más charlas de este tipo. Xavi, no sé si quieres cerrar tú. Yo quería agradecer a Irene, a Ana y a Jordi el haber estado aquí y que ha sido muy agradable charlar con vosotros, que muchas gracias. Igualmente y muchas gracias también a vosotros. Gracias a vosotros. Sí, por mi parte también, simplemente agradecer la participación de todas vosotras, del profesor Martí y de todas las personas que nos han estado siguiendo. Que sepáis que esta jornada quedará grabada y que las personas asociadas a Reumas pues, podrán volver a visualizar si lo desean. Y bueno, ha quedado demostrado que esta jornada tenía sentido, que los niños y las niñas con enfermedades reumáticas son los grandes olvidados dentro de las enfermedades reumáticas y que hay que seguir trabajando para cambiar las cosas y mejorar esta realidad, ¿no? Pues nada, agradecidos a todos y a todas y hasta la próxima. Gracias. Sí, hasta muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo.